Lo primero que hay que decir, yo debo felicitar al pueblo ecuatoriano, debo felicitar a la población porque desde 2017, que yo me he venido de alguna otra manera involucrando en el tema de educar para votar en consultas populares o referéndum, en esta oportunidad, debo decirlo, me he encontrado con una grata sorpresa de que las personas no se han dejado someter por una tendencia u otra. Ha habido diferentes criterios para las diferentes preguntas, las 11 que hay, y eso está bastante interesante. Yo particularmente quiero esperar los resultados para ver que eso se refleje, porque en el momento que en el Ecuador se denote que hay criterios, no solamente disidentes, sino de que no hay un sometimiento a una tendencia u otra, va a demostrar madurez electoral. Y yo creo que ahí tendremos nosotros una circunstancia y una situación bastante importante en la República del Ecuador que tendrá que ser correctamente leída por los actores políticos. Porque empecemos por decir que incluso los medios de comunicación que utiliza la población ahora no son los mismos de siempre, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que de alguna u otra manera nosotros debemos entender que, por ejemplo, las redes sociales, yo me he encontrado con casos de esto que llaman los live, sea a través de Instagram, de TikTok o incluso de X, que es donde los realizan. Mucha gente se conecta, participa, y cuando usted escucha las participaciones de esa población que se supone no es especializada, son de mucho gusto escucharlas porque son de bastante contenido. Oiga, y algo que usted acaba de decir, abogado, es algo importantísimo, y lo que decía Adolfo, hay una madurez en todo caso política hablando, o políticamente hablando, del pueblo ecuatoriano, en el sentido de que no se ha dejado llevar, no casi, podríamos decir el 90%, ¿verdad?, de la población. Entonces ha dejado de llevar por estos live, por estos TikTok, por estas situaciones con el tema de esta referéndum y consulta popular. Esperemos los resultados. Si en los resultados se refleja particularmente lo que yo he visto, porque en las oportunidades que he tenido de participar en capacitaciones, a asambleas locales y a sectores ciudadanos, yo me he encontrado con posiciones que, si bien es cierto, hay sus sectores y criterios fundamentalistas, hay una gran cantidad de población que dice no, ni voy de una manera fundamentalista por una o por otra tendencia, yo voy a lo que me parece adecuado para la población y para mi persona y por supuesto la familia. Entonces, desde ese punto de vista, esperemos que eso se refleje en los resultados. Si eso se refleja en los resultados, eso va a ser un mensaje contundente para toda la clase política, decirle, señores, la población ya no es la misma audiencia que usted podía tener en los 90 o en los 80 o en los 70, no. Ya la población de acá ya maduró, tiene otro tipo de acceso ahora a información. Analiza ahora. Exacto. Sí, los resultados se confirman en ese sentido, ¿no? Claro. Bueno, y haciendo unos análisis, abogado, sobre el tema de las preguntas, tanto del referéndum como de la consulta popular. Dependiendo ya, obviamente, de los resultados que se den acá luego de las 5 de la tarde y que ya conozcamos de los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral, ¿cuál debería ser justamente el tratamiento o el direccionamiento que diera el gobierno nacional justamente en esta referéndum y esta consulta popular? Importante pregunta, porque yo he escuchado durante todo este tiempo una confusión sobre eso. Empecemos por decir que esto es una mixtura, como ustedes bien incluso lo han titulado en todo el proceso de la cobertura de estas radios que se han unido para este tema, el tema de que es un referéndum y lo otro es consulta popular propiamente dicho. Claro. Entonces, esta mixtura, ¿qué es lo que contiene? Contiene 5 preguntas, de la A hasta la E, que sus preguntas, si son respondidas positivamente, no es que van a entrar en vigencia las preguntas, van a entrar en vigencia los anexos. Cuando usted habla de referéndum, habla de que en los anexos tiene un texto alternativo y propuesta para que eso reemplace a lo que se quiere cambiar o reformar, sea esto, constitución o normas conexas. Concretamente, en esas 5 preguntas tenemos cambios constitucionales. Entonces, ahí lo que queda claro es lo siguiente. Yo he escuchado con mucha generalidad que se está diciendo
que posterior a esto la Asamblea tiene que tratar. En las 5 primeras preguntas no tiene que tratar nada la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque incluso cuando usted se refiere, por ejemplo, a la pregunta que está en el casillero A, porque esa ha sido otra confusión, que nos presentan el número, las letras, no. Es la letra A y los anexos, y el anexo de la pregunta, porque también hay unas preguntas que dice, de acuerdo a un anexo número 4, por ejemplo, ¿qué 4? Es simplemente el anexo que corresponde a la pregunta. Entonces, en ese sentido, en la A, resulta que la A tiene que ver con algo que se llama reforma parcial, artículo 442 de la Constitución. La reforma parcial, para llegar a donde ha llegado, ya pasó incluso por la Asamblea Nacional. Esta fue una pregunta que se quedó en el tintero porque prácticamente la Corte Constitucional en su momento a Guillermo Lasso le dijo, no, eso no va a consultar, porque esto tiene que pasar por un procedimiento no de consulta popular, sino de reforma parcial. Y por eso llega a este proceso prácticamente como una pregunta que pasa los filtros de la Corte Constitucional para ser parte de un referéndum. ¿Qué artículo cambia esta pregunta? El 158 de la Constitución. Si esta pregunta es respondida positivamente, no entra en vigencia la pregunta, entra en vigencia la reforma que consta, lógicamente, que aquí es las letras chiquitas, como bien se decía, eso es bastante texto, pero en todo caso la reforma al artículo 158 desde el segundo inciso. Y básicamente, ¿qué dice eso? A ver, señores, tenemos un problema de fondo. Para poder sacar a las Fuerzas Armadas que complemente trabajo con la Policía Nacional, tengo que ir al artículo 164 de la Constitución y buscar una causal para declarar el estado de excepción. Esto de aquí lo que hace en pocas palabras es decir, bueno, el señor presidente de la República, en el caso o los casos concretos que se enumeran ahí, por ejemplo, narcotráfico, definitivamente al tener una situación compleja, mediante un decreto ejecutivo, va a pedir el apoyo complementario a las Fuerzas Armadas para que, colaborando con la Policía Nacional, realice el trabajo que también de alguna otra manera permanentemente hace la Policía Nacional. Ahora, esto no es definitivo, así como el estado de excepción dura los famosos 60 días, que son días calendario, y solamente se puede prorrogar por 30 días más, días calendario. En el caso de la reforma, si llegase a darse la oportunidad, la aplicación sería por 180 días, esa ayuda complementaria, 180 días laborables, que significa que se extiende más, porque no cuentan ni sábado ni domingo ni los feriados. Y adicionalmente tiene 30 días más, también laborables. Entonces, en cierto modo, uno puede intuir, lógicamente, que es una reforma que se entendería prudente. En todo caso, eso es lo de fondo. De ahí, por ejemplo, cuando usted revisa otras preguntas, como la B, que se refiere al tema de extradición, también, ¿qué reforma? Artículo 79 de la Constitución. De ahí, por ejemplo, usted revisa casillero C, ¿qué reforma? Ahí usted se va a encontrar con una reforma también bastante extensa, porque es el artículo 86 de la Constitución y varios artículos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. De ahí usted tiene la D reforma el artículo 422 de la Constitución. La E, ¿qué reforma? El artículo 327 de la Constitución, artículo 14 Código de Trabajo. Entonces, la Asamblea no tiene por qué meter las narices aquí, salvo el caso de que producto de estos cambios constitucionales se requiera reforzar las leyes conexas. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, se me queda corto, como en el caso de la letra de la letra C, se me queda corto el tema, por ejemplo, de las judicaturas que tienen que pasar a ser especializadas en materia constitucional. En esa pregunta lo que se quiere es dejar de evitar ya esto de que todos los jueces pueden conocer los temas que tienen que ver con garantías jurisdiccionales. ¿Para qué son las garantías jurisdiccionales? Para hacer respetar los derechos constitucionales. Pero ¿qué sucede? En la propuesta está solamente la reforma a la Constitución y está la reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pero falta la del Código Orgánico de la Función Judicial. Eso no está aquí. Entonces ahí interviene la Asamblea. Esa es la diferencia. Ahora, cuando pasamos directamente a consulta popular, ya es otra cosa. Eso ya es otro cantar. ¿Por qué? Porque consulta popular, usted lee la pregunta
y se encuentra con un anexo que prácticamente se repite a excepción de dos preguntas concretamente. La F, que es la única que no tiene anexo porque se hace referencia a un tema de una jerarquía normativa inferior como un protocolo, y de ahí usted tiene el otro caso en una que nombra o que determina 12 tipos de delitos. Esa es la que tiene que ver con el casillero H. El resto, todas las preguntas tienen este anexo que le dice: en caso de ser aprobada la presente pregunta, estamos hablando de consulta popular, que esto se viene a transformar en un mandato popular, y dice: en caso de ser aprobada la presente pregunta, el presidente de la República, en el plazo máximo de 5 días posteriores a la publicación de los resultados, remitirá el proyecto de ley para reformar el Código Orgánico Integral Penal. Y luego dice: la Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal conforme el trámite previsto en la ley de la materia. Pero ahí tengo que hacer una aclaración. Primero, la ley de la materia no existe. Lo que existe es la ley orgánica de la función legislativa. Y la ley orgánica de la función legislativa no habla de ningún 60 días. Son casi 428 días entre el artículo 61, el artículo 60 y artículo 61 de la ley para aprobar un proyecto de ley, porque la Asamblea Nacional aprueba proyectos de ley. Después viene ya la actuación del colegislador del presidente de la República. Lo que sí es seguro aquí es que si la pregunta es respondida, y yo creo definitivamente que ya el proyecto de ley redactado para cambiar el Código Orgánico Integral Penal lo tienen listo en Carondelet. Están esperando que esto se confirme oficialmente, porque no es que con los resultados de día ya es lo oficial. Lo oficial es cuando se publican los resultados de todo este proceso electoral en el registro oficial, y a partir de ahí corren esos 5 días. Pero seguramente ya está este texto. Lo que vamos a ver es cómo se desenvuelve el tema en la Asamblea Nacional. Ahora, ¿por qué? Ustedes dirán: ¿y entonces por qué el anexo de los 60 días como tiempo para que la Asamblea Nacional se pronuncie? Recuerden ustedes que dentro de la propuesta inicial, cuando el presidente de la República mandó esto al CNE y luego pasó a la Corte Constitucional, en inicio hubo una propuesta de que los proyectos de ley que salían del Ejecutivo tengan una calificación muy parecida al económico urgente. Ya sabemos que el económico urgente ata a la Asamblea a que lo tiene que tratar sí o sí en 30 días calendario. Acá lo que se pretendió es algo parecido, pero esa pregunta no pasó, pues, el control de la Corte Constitucional. Por lo tanto, los famosos 60 días van a ver ustedes que se va a prestar a discusión. Y como aquí dice ley de la materia, y la ley de la materia no existe, sino la ley orgánica de la función legislativa, le van a decir: oiga, resulta que el artículo 60 y 61 me da otros plazos porque esto no es económico urgente. Ahora, de estas preguntas que todas se refieren al tema que tiene que ver con seguridad, solo hay una que a mí me ha dejado sonando una cuestión que no me cuadra. La J. ¿Por qué la J? Porque la J dice: ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos o objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Ya sabemos que el anexo es la misma letanía que leímos hace un momento. ¿Por qué me preocupa la pregunta? Porque estamos hablando de consulta, aquí sí es la pregunta. Estas preguntas en consulta popular se convierten en mandatos y son respondidas positivamente, a diferencia del referéndum, que entran en vigencia directo a aquellos artículos que están como anexos de las preguntas. Aquí lo que preocupa es: ¿qué es esto de que lo que fue instrumento, objeto material de un delito pueda destinarse al uso inmediato de la fuerza pública? Me sorprende que la Corte Constitucional haya dejado pasar esta pregunta. ¿Dónde queda lo que se llama la custodia de lo que se convierte primero en evidencia y posteriormente en prueba? Pues, ¿para qué? Para que dentro del debido proceso de un procedimiento penal se pueda, pues, condenar al autor, cómplice o encubridor de un delito. ¿Cómo es que pasa al uso inmediato de la fuerza pública? Sí, sin haber hecho de pronto también un análisis, abogado, sobre el tema del uso de armas que han sido utilizadas.
justamente para delitos comunes en el país. De acuerdo, pero sobre eso, por ejemplo, el casillero E sí es claro, donde le dice usted, ¿está usted de acuerdo, el I, está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, sin afectar las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Eso es otra cosa. Pero que usted me venga y me diga que lo que debe ser parte de la cadena de custodia lo va inmediatamente a pasar al inventario de una fuerza pública, yo creo que es un error de concepto. De verdad, me llamó la atención cuando hace una revisión usted, e incluso cuando he tenido la oportunidad de conversar esto en los foros que me han permitido participar, en algún momento me dijeron, no, es que eso tiene que ver con el caso de las grandes requisiciones o los grandes operativos donde se detiene cantidad de armamento. Con más razón, pues, ¿cómo condenan a todo ese grupo? ¿Quién garantiza que todo ese grupo no esté con alguna, ¿cómo se dice? No haya sido utilizada en crímenes. Claro. Correcto. Que todos a la final... Por naturaleza... Están pensando que como son muchos, como es una gran cantidad, no, aquí no han de estar, pues no, ninguno de estos ha sido utilizado en crímenes. Siempre podría ser parte de la cadena de custodia. Y cuando termine el proceso, efectivamente, verificando, porque tampoco creo que todo ese armamento, que muchas veces ya puede haber sido mal utilizado, utilizado, desgastado, tenga que pasar directamente al inventario de la fuerza pública y ser utilizado. Una vez que se haya verificado, yo le acepto, de acuerdo, ¿sabe qué? Ahora sí, terminado ese proceso, condenados los culpables, listo, verificamos con un perito, haciendo un peritaje adecuado, pase entonces esto ahora sí al inventario. Pero el problema es que aquí dice al uso inmediato. Ahora, entiendo yo que esto es consulta, y que en consulta... Volvemos a la historia de que el presidente manda el proyecto y el proyecto tiene que ser tratado en Asamblea Nacional. Esperemos que la Asamblea Nacional lo corrija. Pero esto no es un relleno, no es a ver, pongamos esto. Verá, buena pregunta. Todo lo que tiene que ver con estas 6 inquietudes, prácticamente de la consulta popular, en muchos foros y en toda la población a nivel nacional siempre ha sido, bueno, ¿y para qué nos preguntan esto si esto es trabajo del presidente y la Asamblea Nacional? Para eso lo elegimos al presidente y la Asamblea Nacional, para que el presidente haga lo que tiene que hacer y la Asamblea Nacional lo que le corresponde. Apruebe o desapruebe. ¿Para qué nos pregunta el hecho de que estamos de acuerdo con esto? Para que recién se va a hacer el proyecto de ley, y una vez que esté ya determinado oficialmente, recién pasar a la Secretaría de la Asamblea Nacional para que empiece todo un proceso, porque ese es todo un proceso que lleva su tiempo, y recién debatir, primer debate, segundo debate, para aprobar un proyecto, y después tiene que pasar al control del presidente, porque recuérdese usted que tiene el poder de veto, lo que es la gestión parcial, total, constitucional, etcétera. ¿Sabe para qué? Me permito responderle a la población, aprovechando la pregunta que ustedes me hacen. ¿Sabe para qué? Yo he llegado a la conclusión de que esto nos sirve para poner una agenda legislativa en la Asamblea Nacional, porque resulta que la Asamblea Nacional, cuando no tiene un andarivel y no hay una agenda legislativa definida, en el caso concreto en materia de seguridad o inseguridad pública, resulta que nos salen con las reformas al COIC, pero le quieren meter 2 causales más al recurso extraordinario especialísimo de revisión. Por favor, si esto va a servir para que, señores, a partir de que este mandato popular se define oficialmente, ustedes tienen que legislar, sí, pero aquí hay una agenda, una línea que seguir. Desde ese punto de vista, tiene razón de ser. De lo contrario, efectivamente, lo que dice la población, ya fuimos a elegirlos a ustedes. ¿Cuál es el trabajo? Claro. O nosotros vamos a hacer el trabajo ahora de los asambleístas. Porque al final del día, y eso es cierto, en las 5 primeras preguntas, de la A hasta la E, nosotros hacemos las veces asambleístas constituyentes, ¿sí saben, no? Porque resulta que a nosotros nos están preguntando sobre textos determinados de cambio en la Constitución y en otras normas. ¿Que se podían hacer en la Asamblea? No, ahí sí, no, es diferente. Ya. Cuidado. Referéndum, ¿por qué no se puede hacer en la Asamblea? Porque esa también es una buena pregunta para dejarle claro a la población. ¿Por qué? Porque este librito
esta norma que ya cumplió ya 15 años y que ya va por 21 reformas, esto que decían que iba a durar 300, esto de aquí tiene en el artículo 441 y en el 442 una definición de cómo es que puede cambiar usted la Constitución. Usted solo la puede cambiar a través de reforma parcial, que es lo que consta en el casillero A, y la puede cambiar a través de enmiendas constitucionales, que es lo que está en el casillero B, C, D y E. No hay más forma. Así votamos los ecuatorianos. Yo no estuve a favor en ese momento de este proyecto de constitución, pero los ecuatorianos aprobaron en mayoría este tipo de constitución. Ahora hay que regirse a eso. Claro. Otra cosa, si usted quiere un cambio total, que es lo que yo soy partidario, porque definitivamente estos cambios no pueden ser mayúsculos en virtud de los candados que pone la Constitución. Si usted quiere un cambio en grande, un cambio mega constitucional, nos toca ir pues al artículo 444 de la Constitución y convocar Asamblea Nacional Constituyente. Porque ese procedimiento es con una sola pregunta. ¿Desea la población del Ecuador convocar Asamblea Nacional Constituyente? Y tiene un solo anexo. Ese anexo es el que contiene la forma en que se elige y lógicamente la forma en que de alguna u otra manera se va a conformar esa Asamblea Nacional Constituyente. Ahí sí, usted puede decir, sabe que hagamos todos los cambios que querramos. Que no siempre es borrón y cuenta nueva, porque esta Constitución que tenemos vigente del 20 de octubre del 2008, que cambió el paradigma del imperio de la ley al imperio de los derechos, porque eso es lo que tenemos ahora, el imperio de los derechos, que hasta nosotros los abogados que somos de transición, cuesta aceptar una serie de cosas ya 15 años después. Resulta que toda esta situación no tiene pues cosas que ya tenían en el 98. O no me van a decir que la Constitución de 1998 no tenía pues ya garantías como el amparo constitucional, que ahora se llama acción de protección. Si se va a una Asamblea Nacional Constituyente próximamente, porque a eso nos vemos abocados por todas las cosas que no le están funcionando ya a la Constitución vigente, que se ha convertido en camisa de fuerza para los gobiernos, lo que hay que hacer es tomar lo bueno que se tiene y mejorar lo que no funciona, principalmente la parte orgánica de la Constitución, que es la estructura que se tiene en cuanto al funcionamiento del Estado. Pero ahí es la diferencia. En lo que nos ocupa ahora, nosotros las primeras 5 preguntas concretamente son referéndum. Y son referéndum porque resulta que la Constitución, la única forma de cambiar eso, o es referéndum, sea por reforma parcial o referéndum por enmienda. No hay más. Entonces, eso de ahí, sea que nos llamaban ahora o después, lo iban a tener que hacer porque esa es la única forma. De ahí, si usted me dice que las otras 6 preguntas podrían considerarse que eso era trabajo de la Asamblea, por supuesto podríamos coincidir en eso. Pero que si le vamos a dar una agenda legislativa, yo me inclino más por que darle una agenda legislativa. Eso. Ahora, abogado, en esta consulta de la casillero F, ¿no? Hablando sobre la pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? ¿Qué cambia esta palabra permanentemente cuando en estado de excepción sí lo pueden hacer las Fuerzas Armadas? ¿Cambien algo esta palabra permanentemente que sea? Tome en cuenta que esta pregunta del casillero F es la única que no tiene anexo. ¿Por qué no tiene anexo? Porque cuando usted se va a revisar, esto ya es un estándar que exige la Corte Constitucional para plantear consultas. Quienes hemos tenido la oportunidad de presentar en la Corte Constitucional propuestas de consulta, sabemos que usted tiene que poner lo que es un antecedente, los considerandos y por supuesto la redacción de la consulta y los anexos si amerita. ¿Por qué no tiene anexo esta pregunta puntualmente? ¿Por qué? Porque definitivamente aquí hace una referencia a que esto de alguna u otra forma se puede manejar por normativa jerárquica inferior. ¿Cuál es la normativa jerárquica inferior? Protocolos específicos del Ministerio de la Defensa.
cuando usted me indica este tema de permanente o no permanente, definitivamente no se refiere a establecer. Primero, que tengamos claro que cuando se habla de las rutas, caminos, vías y corredores autorizados, es los que se ubican para el ingreso a los centros de rehabilitación social. Correcto. En pocas palabras, las cárceles. Esta permanencia depende de lo que la autoridad que está por definiendo, o mejor dicho, la que está encargada de lo que corresponde a lo que debe hacer las Fuerzas Armadas, en este caso, haciendo un trabajo que complementa lo de la Policía Nacional, esa permanencia depende de esa norma jerárquica inferior. No podría superar criterios de un estado de excepción que es constitucional, ni tampoco podría superar, en caso de que se reforme el artículo 158, el tema, por ejemplo, de el apoyo complementario que se podría emitir por decreto ejecutivo. Esto más bien tiene que ver con un tema de orden ya ministerial, en el cual lo que se busca, lo que de alguna u otra forma se pretende, es que si se determina, haya permanencia en ese control. Pero cuidado, yo he visto que muchas veces se ha leído la pregunta incompleta o se ha entendido mal y se cree que esto es rutas, caminos, vías de toda la República del Ecuador. No, claro, es para el acceso a los centros de rehabilitación social. Muy bien, estamos prácticamente finalizando esta conversación con el doctor, analista político y asesor parlamentario, Rogelio Valencia. Doctor, muchas gracias por la comparecencia. Gracias a ustedes, muy amables por el tiempo y el espacio, y vuelvo y repito, felicitar a la población de la República del Ecuador, que está dando muestras no solamente de participar en este proceso, sino también el hecho de poder llevar adelante, que en los resultados se refleje que nosotros no nos dejamos someter ni por una ni por otra tendencia. Tenemos suficiente capacidad para decidir correctamente. Muy bien, gracias. Muchas gracias, mi querido doctor, por esos criterios bien, obviamente.